En 1944, 500.000 personas ya habían sido asesinadas en Auschwitz. Pero ahora, entre la primavera y comienzos del verano, ese número se incrementó en 300.000. Cuatro años después de abierto, comenzaría en Auschwitz un período de matanza frenética sin paralelo a lo anteriormente visto en el campo. La historia de Auschwitz en 1944 no es solo una historia de asesinatos, sino también de intrigas. Fue el año en que los nazis enviaron insólitos mensajeros a territorio neutral, con el objetivo de sembrar confusión entre los aliados. Versteht ihr, worum es sich handelt, Genossen? Den Deutschen brennt der Boden unter den Füßen. Sie fühlen das Nahen der Katastrophe, sie wollen verhandeln. Mientras más sabían los aliados sobre Auschwitz, más crecía la presión sobre ellos. ¿Qué harían al respecto? Queríamos que bombardearan el campo. Cientos y cientos de aviones volaban sobre nuestras cabezas mientras los mirábamos y nada sucedía. Esta es la historia de Auschwitz, de los nazis y de los aliados en 1944. Una historia de muerte, engaño y misterio. Auschwitz. Sonderkommando. La gran mayoría de las personas asesinadas en Auschwitz en 1944 provenía de un solo lugar, Hungría. En marzo de ese año, las tropas alemanas ingresaron a Budapest. Para los nazis, Hungría era un país rico, hecho para el pillaje. En cuanto a Hitler, los húngaros, aunque aliados de los nazis, se habían convertido en socios poco confiables, al menos por su negativa a deportar 760.000 judíos húngaros. Poco después de haber llegado a Budapest, la SS llamó a un húngaro de nombre Joel Brand, uno de los miembros de la comunidad judía políticamente más activo. El 25 de abril de 1944 fue a ver al teniente coronel de la SS Adolf Eichmann. Lo dicho en esa reunión se supo por el interrogatorio al que luego fue sometido por la inteligencia británica y su testimonio después de la guerra. Eichmann, de tenebroso renombre por haber organizado el asesinato en masa de judíos, le haría a Brandt una sorprendente propuesta. Ich habe Sie kommen lassen, weil ich Ihnen ein Geschäft vorschlagen möchte. Ich kann Ihnen 1 Million Juden verkaufen. Was wollen's? Erzeugungsfähige Männer, gebärfähige Frauen, Kinder, Greise. Wir nehmen Platz. Herr Obersturmbannführer, Sie verlangen von mir zu entscheiden, wer am Leben bleiben soll und wer nicht. Das kann ich nicht. Ich will keinen einzigen Menschen meines Volkes verlieren. Herr Brandt, ich kann Ihnen nicht alle Juden Europas verkaufen. Aber 1 Million Juden kann ich laufen lassen. Wir sind an Waren interessiert, nicht an Geld. Fahren Sie ins Ausland, stellen Sie Kontakt zu Ihrer internationalen Führung und zu den Alliierten her und bringen Sie mir eine konkrete Offerte mit zurück. Tratamos de entender lo que ocurría. Era posible que los alemanes nos estuvieran engañando, pero no comprendíamos el porqué. Los hechos que sucedían en otros lugares arrojan dudas sobre la intención de los nazis de vender a los judíos húngaros, porque simultáneamente este hombre, el teniente coronel Hess de la SS, regresaba a Auschwitz. Hess había sido destituido como comandante de ese campo el mes de noviembre anterior y promovido a un trabajo en Berlín.
pero ahora se le había ordenado retornar a Auschwitz para supervisar el asesinato de los judíos húngaros. Höss, un nazi comprometido, hizo reuniones de planificación en el campo principal con sus hombres de confianza. Auschwitz se convirtió en el centro de exterminio humano más grande de todos los tiempos. Las razones que respaldaron la iniciativa del exterminio me parecen válidas. No hay nada nuevo respecto al antisemitismo. Siempre ha existido en todo el mundo. Ha salido a la luz pública en la medida que los judíos se han excedido demasiado en su afán de poder. Alimentado en parte por estos prejuicios, Höss se preparaba para la llegada de los judíos húngaros a Auschwitz-Birkenau, a 3 kilómetros del campo principal. Supervisó la terminación de una línea férrea para llevar a los recién llegados directamente a Birkenau. Birkenau, en parte campo de concentración y en parte centro de exterminio, había sido lugar de los asesinatos masivos de Auschwitz desde 1942. Aquí había judíos, presos políticos y otros grupos que los nazis calificaban como amenazas a su gobierno. Vitales para la operación de Birkenau eran 4 crematorios con cámaras de gas agregadas, donde los seleccionados para morir eran asesinados y quemados. Lo que no es posible ocultar, especialmente en Birkenau, es el hedor de los cuerpos quemados. Se extendía a lo largo de todo el campo. No se quemaba un día solamente y el hedor se esfumaba, sino que se quemaban cuerpos durante meses, sin término, lloviera o no, nevara o no. Höss y sus colegas de la SS anticiparon que con tantas personas por asesinar, el crematorio simplemente no daría abasto, por lo que se cavaron inmensas fosas de cremación. En mayo de 1944, Auschwitz recibió la visita de un importante nazi, nada menos que Adolf Eichmann. Höss lo conocía bien. Eichmann estaba completamente obsesionado con su misión, así como con la idea de que el exterminio mismo era necesario para proteger el futuro de la raza germana de las intenciones destructivas de los judíos. Recuerdo la visita de Eichmann, su aspecto. Todos los SS tenían la misma expresión. Aparentaban estar siempre furiosos para demostrar lo importante que eran, para mostrar que eran personas destacadas. Sin embargo, al mismo tiempo que organizaba la deportación de los judíos húngaros, Eichmann permitió que Brandt abandonara Hungría el 17 de mayo de 1944. Su misión, ver si los aliados cambiarían 10.000 camiones por 1 millón de judíos. La misión de Brandt era muy urgente porque en Hungría las deportaciones ya estaban en camino. Una tarea ejecutada en ese momento con la cooperación esencial de las autoridades húngaras. En el pequeño pueblo de Szarvár, cerca de la frontera con Austria, Alice Lok-Kahana, su hermana mayor, Edith, y el resto de su familia se preparaban para ser deportados. La escena de la huida de Egipto vino a mi mente. Al ver los trenes para ganado, pensé, es una broma. Son trenes para transporte de animales. No querrán que nos vayamos en esos trenes. Fue así como nos encontramos en un vagón para animales. Cerraron la puerta y dejaron un cubo para uso sanitario y un cubo para el agua.
Le dije a Edith, jamás usaré el cubo sanitario delante de estas personas, suceda lo que suceda. Y las dos nos ubicamos en una esquina del vagón. Joel Brandt llegó a Estambul en la Turquía neutral el 19 de mayo. Se reunió con representantes de varios grupos vinculados al liderazgo judío en Palestina en el Hotel Parapanis. Versteht ihr, worum es sich handelt, Genossen? Den Deutschen brennt der Boden unter den Füßen. Sie fühlen das Nahen der Katastrophe. Sie wollen verhandeln. Ich verstehe nicht, warum kein einziger von der Exekutive in Jerusalem hier ist. Es handelt sich um Tage, um Stunden. Eichmann wartet nicht. Täglich werden 12.000 in die Waggons geschleppt. Wir müssen sofort nach Jerusalem telegrafieren und darauf bestehen, dass ein Mann kommt, dessen Name in der Welt bekannt ist. Chaim Weizmann oder Moshe Shertok. Joel, solche Sachen können wir nicht telegrafisch erledigen. Wir sind nicht sicher, dass unsere Telegramme kommen zu der Zeit, wenn sie nicht verändert. Wir müssen einen Boten schicken. Übermorgen geht ein Zug. Aber das dauert zu lange. Warum nicht per Flugzeug? Warum nicht heute Nacht? Du stellst dir das zu leicht vor, Joel. Wir bekommen kein Flugzeug. Mientras Brandt encaraba las primeras dificultades de la misión, los judíos húngaros comenzaban a llegar a Auschwitz-Birkenau. Por regla general, la toma de fotografías estaba prohibida en Auschwitz. Pero un miembro de la SS registró la llegada de este transporte húngaro. Nadie sabe por qué se tomaron estas fotos, pero constituyen el más valioso registro visual que existe de lo sucedido allí. Los nazis querían ver quiénes podían realizar trabajos forzados y quiénes no. La primera parte de este proceso de selección fue separar a las mujeres y niños de los hombres, para luego escoger de cada grupo a los que debían morir de inmediato. Cuando llegamos, le dije a Edith, nada puede ser peor que el vagón de animales. Estoy segura que nos querrán para trabajar y que a los niños les darán una mejor alimentación. Y entonces comenzaron a separar a los niños para formarlos en otro grupo. Les dijeron, vayan y fórmense con los demás niños. Alice, quien llegó a Auschwitz con su familia en un transporte similar a este, había decidido quedarse con las madres y los niños. No podía haber elegido una ubicación más peligrosa. Me fui a ese grupo con los niños. Yo era muy alta para mi edad. Y repentinamente, un soldado alemán me preguntó, hablando en alemán, ¿tienes hijos? Contesté en alemán, ninguno, tengo solo 15 años. Y rápidamente me puso en otro grupo. Ese momento salvó su vida. Alice fue sacada del grupo de las madres y los niños que eran seleccionados para muerte inmediata. En cambio, fue ubicada junto a las mujeres sanas y fuertes que se escogían para trabajo forzado. El momento de la selección capturado en estas fotografías tomaba unos pocos segundos. Este era el procedimiento al que era sometida cada partida de judíos recién llegados. El general nos separaba mientras miraba a los viejos. A ellos los ponía a la derecha y a los jóvenes a la izquierda. Aquí es donde nos separaban. A los del carril derecho los llevaban inmediatamente a las cámaras de gas. Mi familia ya estaba rumbo al crematorio. Perecieron de inmediato.
Se sabía que cuando llevaban gente al crematorio, en un par de horas dejaban de existir. En promedio, el 75% de las personas de cada transporte proveniente de Hungría eran escogidas para ser asesinadas de inmediato. Mientras los transportes seguían llegando a Auschwitz, Joel Brandt viajó a Alepo, en Siria. El 11 de junio de 1944 se reunió con un representante de la agencia judía. En esa reunión se encontraba presente un mayor del contraespionaje británico que registró la conversación. Brandt estaba a punto de oír malas noticias. Was wird geschehen, wenn du nicht nach Budapest zurückkehrst? Genosse Schertuk, dann werden alle Juden in Ungarn umgebracht. Nach 2 Monaten wird von uns ebenso viel übrig bleiben wie vom Warschauer Ghetto. Lieber Joel, ich muss dir leider etwas Bitteres sagen. Du kannst nicht zurück nach Budapest. Die Engländer verlangen, dass du nach Kairo weiterfährst. Heißt das, die Engländer halten mich gefangen? Ja. Wisst ihr, was ihr da tut? Das ist doch einfach Mord. Wenn ich nicht zurückkehre, werden unsere Leute geschlachtet. Meine Frau, meine Mutter, meine Kinder kommen als Erste dran. Ich bin als Parlamentär gekommen. Aber ich bin nicht der Abgesandte des Feindes. Die Deutschen sind meine Feinde ebenso wie die der Alliierten. Ich bin hier der Abgesandte von 1 Million zum Tode verurteilter Menschen. Von meiner Rückkehr hängt ihr Leben ab. Wer gibt euch das Recht, mich zu verhaften? Was habe ich gegen England getan? Los británicos creían saber por qué ahora los nazis proponían un trato. Los alemanes estaban perdiendo la guerra. El ejército rojo avanzaba victorioso. Los nazis decían que los camiones solicitados a cambio de judíos serían usados solamente en el frente oriental, en la guerra contra la Unión Soviética. Heinrich Himmler, de la SS, quien estaba detrás de la misión Brandt, quería dividir a los aliados. El 31 de mayo de 1944, en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Londres, las propuestas de Brandt fueron consideradas por un comité del Gabinete de Guerra. La conclusión fue que cambiar camiones por judíos era chantaje y debía ser rechazado. Pero otra razón, menos idealista, surgió para rechazar la oferta nazi. Y era que, de aceptarla, nos entregarán una cantidad aún mayor de judíos de quienes hacernos cargo. Poco después de la decisión británica, americanos y soviéticos acordaron no negociar con los nazis. Los alemanes repetían incesantemente que los judíos eran todopoderosos, que los judíos gobernaban el mundo. Decían que Inglaterra y los Estados Unidos hacían lo que los judíos querían, pero nosotros pudimos comprobar que eso no era cierto. Entretanto, los aliados no comunicaron su rechazo a la misión Brandt a los nazis de Budapest. La esposa de Brandt, Hansi, junto a Rudolf Kastner, otro activista judío, solicitó reiteradamente a Adolf Eichmann que hiciera un gesto para mostrar que los nazis estaban dispuestos a negociar con los aliados. Tiempo después, tanto Rudolf Kastner como Hansi Brandt testificaron respecto del tenor de estas reuniones. Warum verschonen Sie denn nicht wenigstens die Kinder, Herr Obersturmbannführer? Wir könnten Ihnen zusichern, dass wir uns Sie kümmern werden. Das verstehen Sie mich doch einmal. Ich muss diesen jüdischen Dreck aus der Provinz ausräumen. Da hilft kein Argument und da hilft auch kein Weinen. Sie haben wahrscheinlich keine Kinder. Und deshalb haben Sie auch kein Mitleid mit ihnen. Sie nehmen sich ja einiges heraus, Frau Brandt. Ich rate Ihnen, wenn Sie weiterhin so mit mir reden wollen, sich lieber bei mir nicht mehr blicken zu lassen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Obersturmbannführer.
Eichmann no estaba dispuesto a perdonar ni una sola vida por razones humanitarias. Sin embargo, él y sus colegas de la SS estuvieron dispuestos a aceptar propuestas. Anunciaron que un tren lleno de judíos podía abandonar Budapest con un destino seguro como una demostración de buena fe. Cada asiento en el tren costaba $1.000 americanos. El 30 de junio de 1944, un tren con 1.684 judíos húngaros partió de una estación de Budapest. Un comité especial del que Rudolf Kastner era miembro había decidido cuál sería la lista final de pasajeros. La lista de Kastner estaba configurada a propósito como una especie de arca de Noé. Todas las cosas debían estar representadas en esa lista. El único grupo de judíos europeos que sobreviviría debía ser representativo de ese grupo humano. Pero esta era un arca de Noé muy particular. Masivamente representados estaban los parientes del propio Kastner y mucha gente de Kolozsvár, su pueblo natal. En el tren tuvieron cabida varios cientos de judíos húngaros con dinero que subsidiaron a todos los pasajeros que no podían pagar. Cuando de salvar la vida se trata, hay que intentarlo todo, incluso el crimen si es necesario, porque tu vida es lo primero, uno es lo que más importa, todo lo demás es secundario. Cuando estábamos en el tren sentíamos temor y mucha incertidumbre respecto a nuestro futuro. Eichmann prometió que el tren viajaría directamente a Suiza neutral, pero no lo hizo. En Linz, Austria, el tren se detuvo y a los pasajeros judíos se les dijo que tenían que bajarse para tomar una ducha. Me paré desnuda frente al médico y lo miré directamente a los ojos para que supiera de qué manera iba a morir esta orgullosa mujer judía. La mayor parte de nosotros sabía lo de Auschwitz y en ese momento el agua se demoraba en salir de las duchas. Finalmente, comenzaron a fluir reconfortantes chorros de agua caliente. Luego de ducharnos, nos vestimos y regresamos al tren con una tremenda sensación de alivio, después de haber estado preparados para morir. El tren se dirigió al campo de concentración de Bergen-Belsen en Alemania. Los que iban en el tren se quedaron allí 6 meses hasta que los nazis permitieron a la mayoría de ellos viajar hacia Suiza. Los 1.600 judíos que salieron en el tren de Kastner en junio representaban menos de la mitad del 1% de los judíos húngaros deportados a Auschwitz. La primavera y el comienzo del verano de 1944 serían el período de mayor notoriedad en la historia del campo. Los 4 crematorios con cámaras de gas trabajaban día y noche para poder absorber las cantidades de personas que los nazis mataban. 2 de ellos estaban aquí en la parte occidental del complejo de Birkenau, con las cámaras de gas a nivel de la superficie. 2 más estaban cerca de la línea del tren que llevaba a los recién llegados hasta el corazón mismo de Birkenau. Estos 2 tenían las cámaras de gas bajo tierra. Los nazis habían incrementado la cantidad de internos judíos del Sonderkommando o Comando Especial. Los hacían trabajar en los crematorios para cumplir con la meta de asesinar a enormes cantidades de personas. Un crematorio y cámara de gas como este era operado por unos 100 judíos y apenas 4 alemanes. El tormento que debió soportar la gente del Sonderkommando, amenazada de muerte al tomar parte de este proceso homicida, constituye uno de los hechos más horribles de la historia de Auschwitz. Cuando las personas ya se encontraban en el interior de esa cámara de gas, podían escucharse desde fuera las voces que clamaban a Dios. Se oía como voces salidas de las catacumbas. Hasta el día de hoy, tengo esas voces en mis oídos.
Desde estos pilares con malla de alambre se liberaba el gas de los pellets de Zyklon B que los nazis lanzaban desde arriba. Y si bien siempre eran los nazis quienes cometían este acto homicida, a los presos del Sonderkommando les correspondía ejecutar la horrenda tarea de colectar los cuerpos, sacarlos al exterior y llevarlos por un pequeño elevador a quemar en los hornos del crematorio o cada vez más al aire libre. Cuando los grandes cargamentos de gente comenzaron a llegar desde Hungría, teníamos que cavar cada día. Los querían exterminar rápido y para eso nos hacían cavar fosas. Ahora los aliados sabían de este lugar y de su función como campo de exterminio. Gradualmente y desde comienzos de 1944, el nivel de conocimiento sobre lo que estaba sucediendo aquí había aumentado entre los aliados, gracias al puñado de prisioneros que había podido escapar de Auschwitz y al trabajo de la resistencia polaca. Esto culminó en un documento que reunió todo el trabajo de inteligencia disponible y que se dio a conocer como los protocolos de Auschwitz. Incluía bocetos donde se mostraba la posición de los principales crematorios y cámaras de gas de Birkenau. Como consecuencia de esto, desde junio de 1944, las organizaciones judías solicitaron a los aliados que bombardearan las líneas férreas que conducían a Auschwitz y a las cámaras de gas del campo. Las solicitudes llegaron al gobierno americano después de los desembarcos en las playas de Normandía, el día D. El secretario de Estado adjunto John McCloy rechazó las solicitudes, aduciendo que el bombardeo era impracticable y que además distraía el apoyo aéreo esencial para el esfuerzo de guerra en otras partes. Una pista sobre la firme oposición de McCloy a las solicitudes de bombardeo proviene de este memo interno, donde su propio asistente, el coronel Gerhard, le escribe: «Yo sé que usted me dijo que sepultara este asunto». En Gran Bretaña, las solicitudes de bombardeo a Auschwitz se referían una vez más a los americanos. Fue así como falló esta iniciativa. Pero en agosto de 1944, los americanos bombardearon la fábrica IG Fabin, construida en Monowitz, a solo 6 kilómetros de Birkenau. Oíamos venir los aviones y deseábamos que lanzaran bombas al campo. Al menos podríamos haber corrido. Cientos y cientos de aviones pasaban y nosotros los mirábamos, pero ninguna bomba. No podíamos comprender. Dios nos había olvidado absolutamente, así como el resto del mundo. No les interesaba lo que nos pasara y sabían muy bien lo que ocurriría aquí. Durante un vuelo de reconocimiento el 25 de agosto, los americanos tomaron esta fotografía de Auschwitz-Birkenau. ¿Era posible atacar y destruir con precisión los crematorios y las cámaras de gas claramente visibles? ¿Habría obligado a los nazis a terminar con los asesinatos masivos en Auschwitz? Son las grandes preguntas sin respuesta de esta historia. Lo que es cierto es que en Budapest, las protestas contra las deportaciones realizadas por diversos gobiernos extranjeros, incluyendo los británicos y americanos, tuvieron efecto. La presión llegó al máximo a comienzos de julio, cuando los húngaros interceptaron unos cables en los que se exigía el castigo a todos los involucrados. El primer ministro húngaro, Domés Toyaye, y Edmund Weissenmayer, representante de Hitler en Hungría, se reunieron para discutir los cables interceptados. Sabemos lo que conversaron por el informe detallado que Weissenmayer envió al día siguiente a Berlín. Und dann haben wir noch ein anderes Telegramm abgefangen, in dem 70 ungarische und deutsche Persönlichkeiten namentlich genannt werden, die als hauptverantwortlich für die Deportationen angesehen werden. Da ist mein Name dabei. Und Ihrer natürlich auch. Mich persönlich lassen diese Drogen kalt. Las protestas y amenazas de la comunidad internacional surtieron efecto en el jefe de Estado húngaro, almirante Horthy.
Con la guerra claramente en contra de los nazis, decidió que era tiempo de distanciarse de su antiguo aliado. Horthy informó a los alemanes el 7 de julio que las deportaciones de judíos